Buenas, soy Sara Rubio Lanchas y os voy a hablar de inteligencia artificial aplicada a la práctica clínica. Sé que es un tema súper amplio y tengo muy poco tiempo para hablaros de ello, pero cualquier duda me podéis escribir por correo, ¿vale? ¿Por qué he elegido este tema? Pues es bien fácil, simplemente porque estamos en una época de cambio, sobre todo en la forma de trabajar. Y como dice esta frase, pues no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta al cambio. Para ello he decidido seguir esta línea, ¿vale? Primero nos replantearemos un poco por qué debemos nosotros como personal sanitario conocer qué es la inteligencia artificial. Por otro lado, definiremos qué es la inteligencia artificial. No me quiero ir de aquí sin hablar del Machine Learning y de 4 conceptos básicos, sobre todo por si os hablan de ello, que sepáis qué es. Y otro punto importante que os he dedicado es la inteligencia artificial generativa y herramientas útiles. Aquí englobaríamos ChatGPT, que seguramente que la hayáis utilizado muchas veces, y herramientas que os pueden venir bastante bien, no solamente en vuestro día a día, sino en vuestra práctica diaria de profesional. También quiero hablaros unas pinceladas de legislación y qué beneficios tiene la inteligencia artificial en la medicina. Vale, bien, lo primero, ¿por qué debemos conocer qué es la inteligencia artificial? Pues bien, nosotros como profesionales sanitarios tenemos que tener unas competencias digitales, ¿vale? Entre las que están la alfabetización de la salud digital, creación de contenido, análisis y manejo de datos. Entonces, por todas estas competencias que tenemos, al final, por una manera u otra, vamos a tener que trabajar con herramientas de este estilo, ¿vale? O vamos a crear datos, ¿vale? Que alimentarán a lo que es la inteligencia artificial. Por otro lado, aunque parezca muy nuevo, esto no es nada nuevo, como veréis más adelante, y se lleva utilizando en los entornos sanitarios desde hace bastante tiempo. De hecho, se lleva utilizando tiempo en análisis de imágenes, en radiología, anatomía patológica, etcétera, ¿vale? En genética, porque como sabéis el genoma tiene un montón de genes y se generan un montón de datos, entonces estas herramientas nos permiten un poco manejarlo. Aquí podríamos incluir robótica, también distintos tipos de algoritmos para reducción de errores, selección de pacientes, etcétera. Podría explicaros 1000 ejemplos, pero solamente quiero que os quedéis con la idea de que se está utilizando y por eso debemos conocer qué es la inteligencia artificial. Pero para ello tendremos que definirlo. Veo mucha gente hablando de este tema, pero hay muy pocas personas que realmente lo hagan una definición clara de qué es. Pues es muy fácil, es simplemente de la capacidad de máquinas de simular funciones cognitivas humanas, ¿vale? ¿Y cómo conseguimos esto? Pues dando unos enfoques matemáticos y algoritmos a estas máquinas que hacen que parezca que piensan. No es tan fácil, aquí confluyen muchas ciencias como la neurocomputación, minería de datos, etcétera, pero bueno, que sepáis que se hace así, ¿vale? A pesar de que, como os he dicho antes, parezca nuevo, esto no es nada nuevo. De hecho, eh, la inteligencia artificial apareció en la década de los 50, sobre todo con primeras programaciones, etcétera. Y no fue hasta la década de los 80 que apareció el Machine Learning, que al final ha sido una revolución. Y hasta el 2010 no apareció una rama del Machine Learning, que es el Deep Learning, que es lo más parecido a lo que es la inteligencia humana. Pero estos términos, ¿qué son? ¿Cómo se agrupan? ¿Vale? Pues bien, la inteligencia artificial sería como un todo, ¿vale? Como veis en este esquema, en el que incluiríamos por un lado la inteligencia artificial simbólica, que es lo primero que apareció, es como la programación clásica, en la que tú metes unas reglas, unos datos, esas reglas se aplican a esos datos y tú tienes un tipo de soluciones, ¿vale? Pero el Machine Learning cambia un poco el sistema. El Machine Learning es una serie de algoritmos, ¿vale? En el que aquí lo que necesitamos son datos,
¿vale? Con sus soluciones, y aplicando esa serie de algoritmos tú obtienes unas reglas. Entonces, una vez que incluyas datos nuevos, pues se aplican esas reglas, ¿vale? Muy así por encima y para que lo entendáis. Y como os he dicho, el Deep Learning, ¿vale? Es una rama del Machine Learning, que lo único que se diferencia bueno, se diferencian más cosas y es más complicado, pero lo más gordo es como se diferencia del Machine Learning tradicional en un paso, que es la extracción de características, que antes se necesitaba como personas expertas en el tema para seleccionar estos datos, para trabajar con esta serie de algoritmos. En cambio ahora, pues en las primeras capas ya los programas, por así decirlo, son capaces de seleccionar qué características son las más adecuadas, ¿vale? Simplemente que lo sepáis. Y ahora ya vamos con la inteligencia artificial generativa, ¿vale? La inteligencia artificial generativa es una parte del deep learning que hemos hablado antes, pero que se encarga del procesamiento natural del lenguaje, ¿vale? Seguramente todos hayáis escuchado ChatGPT o lo hayáis utilizado, y esta pues es una herramienta de inteligencia artificial generativa. Pero bueno, a día de hoy hay muchísimas aplicaciones, desde creación de imágenes, creación de vídeos, traducciones, etcétera. Y hay tantas que a veces ya no sabemos ni qué utilizar ni qué herramientas hay disponibles. Pues bien, hay un buscador que os permite seleccionar distintas herramientas en función de lo que necesitéis. Por ejemplo, si necesitáis crear una imagen para una presentación en concreto, hay herramientas de imágenes, herramientas de creación de vídeos, herramientas de traducción, herramientas de todo hay. Entonces, estos tipos de buscadores vienen bastante bien en función de lo que necesitemos en un momento. Lo que sí os quería comentar, y sobre todo derivado un poco de ChatGPT, que es lo que más utilizamos, y es que a veces cuando consultamos, que hay gente que consulta todo, incluso cosas de nuestra práctica diaria, es que aunque el programa no tenga una solución, siempre nos va a intentar dar una solución, y a veces, muchas veces, eso no es correcta. Todos sabemos de casos de ChatGPT que nos da errores, nos da información falsa como citas bibliográficas, etc. Entonces, siempre hay que utilizarlo con precaución y con un criterio. Y en el caso de utilizarlo, que sí que se puede utilizar, hay muchas aplicaciones como traducciones, redacción, etc. Hay que indicarlo, sobre todo en el tema de creación de papers, etcétera. En las revistas pues ya directamente te preguntan a ver si has utilizado algún tipo de inteligencia artificial. Y si queremos utilizar algunas y tipo ChatGPT, pero que nos den más confianza, pues en la propia plataforma de ChatGPT ya hay aplicaciones creadas por profesionales, en este caso son médicos los que lo han creado para distintos objetivos. Por ejemplo, esto sería para la mejora de la escritura, pero hay muchos otros como para la estadística o la creación de pósters, que nos puede venir pues muy bien. En cuanto al reglamento, pues en verano salió un reglamento de inteligencia artificial y clasifica los sistemas en función de riesgo bajo, ¿vale? Que no incluyen y no trabajan con datos de salud; de riesgo alto, aquellos que sí que trabajan con datos de salud y hay que tener precaución con ellos; y riesgo inadmisible, pues aquellos que no den buenos resultados. Por eso es tan importante validar todas las técnicas que utilicemos con inteligencia artificial, ¿vale? Al final esto ha venido para quedarse, porque bueno, se ha visto que son muy útiles todas estas nuevas tecnologías para mejorar la atención al paciente, tanto en el diagnóstico, pronóstico, etcétera.
Pero no solamente para eso, sino un punto muy importante es que optimiza mucho los procesos clínicos administrativos que nos llevan muchísimo tiempo. En cuanto a la investigación y gestión de datos, pues nos ahorra también muchísimo tiempo y podemos sacar conclusiones muchísimo mejores con todas estas herramientas. Como mensajes para llevar a casa y que quiero que os quedéis es que la inteligencia artificial se lleva aplicando en entornos sanitarios desde hace mucho tiempo, entonces es importante saber qué es y que el Machine Learning y el Deep Learning pues están trayendo avances muy buenos y que, bueno, dentro del Deep Learning destaca la inteligencia artificial generativa, pues que nos puede ayudar mucho en el día a día, pero bueno, siempre utilizando con precaución.